Aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a estudiar en este espacio de hechos proféticos las respuestas a dos preguntas que nos hicieron. Y la primera es, ¿dónde y cuándo se cumple Ezequiel 8 y 9? Entonces, por medio de Nahuay, Dios nos indicó dónde y cuándo se cumplirían las palabras de estas profecías. O sea, la respuesta puede ser corta, pero vamos a ampliarla. Vamos a ver lo que nos dice el resto de la palabra de Dios. ¿Dónde se cumpliría? Elena de White dice que se cumpliría en medio del pueblo adventista, en medio de la iglesia remanente, simbolizada la profecía como Jerusalén. ¿Cuándo? Y entonces ella diferencia varios aspectos. Primero, la introducción de las abominaciones anunciadas en Ezequiel 8 empezaría a producirse después de su muerte, cuando en nuestro medio se empezaría a desarrollar la apostasía omega, y sería introducida, dice ella, en nuestra iglesia el alfa y el omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y esto es lo que ella dijo justamente antes de morir, es el último mensaje que Dios nos dejó por medio de ella. Y dijo ella en 1915, os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso, sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Porque ¿quién guiaría estos cambios? Como ya lo dice, Satanás. Porque estaba en guerra contra el pueblo adventista. Ahora, ¿cuáles serían estas abominaciones? Las que define Ezequiel 8. Primero, se introduciría en nuestra iglesia la imagen del celo, la imagen definida en la que Elena identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, que no es otra cosa que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea, la abominación en cuya defensa fue asesinado el pueblo conocía a su Dios y no la adoraba. Y esa abominación estaría en nuestra iglesia. Como lo identifica Elena, se introduciría en nuestra iglesia la bandera de Satanás. Y como consecuencia de la introducción de la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y personalidad de Dios, los varones ancianos, o sea, nuestros dirigentes, nuestros ministros, empezarían a hacerse imágenes de los dioses definidos en la imagen del celo en sus mentes, en sus cámaras secretas, y empezarían a orar a estas imágenes, a sus ídolos. Empezarían a ofrecerles incienso, como dice Ezequiel 8, del 7 al 13. Y después de esto, el siguiente paso sería la unión ecuménica con otras mujeres para endechar en conjunto a Tamuz, al Cristo babilónico, al Cristo definido en la imagen del celo, como ellas lo hacen en la Semana Santa de la Cuaresma. Ezequiel 8, 14 al 15. Porque la Semana Santa de la Cuaresma no tiene nada que ver con la Pascua de Levítica, con la Pascua de las fiestas solemnes de Jehová. Es una fiesta pagana, porque la Cuaresma son los 40 días en la que los paganos se endechan a Tamuz, empezando desde el miércoles de ceniza y terminando en el domingo de resurrección. Y finalmente, después de esta unión ecuménica, ya no harían estas abominaciones ocultándolas, sino adorarían al sol, dice la profecía, al Dios de la Gran Babilonia en público, dándole la espalda a Jehová. Y eso es lo que nos dice Ezequiel 8, 16 al 18. Entonces, una vez que esto se hubiera desarrollado, vendría el tiempo de la prueba y sellamiento del pueblo de Dios, anunciada en Ezequiel 9. Y se produciría en el tiempo de la última generación, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 adventistas que llegarían a ser vencedores en forma previa al comienzo del tiempo de angustia, cuando el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, fueran despertadas por el clamor de medianoche y empezaran a ver las abominaciones que se estarían cometiendo en medio de nuestra iglesia. Como leemos en Ezequiel 9, del 3 al 6, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, ¿no?, a los que vienen detrás del que va a sellar, pasad por la ciudad en pos de él y matad, porque son 6 varones que traen sus manos instrumentos para destruir. Son los siervos del destructor, del príncipe de este mundo. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Entonces esto puede parecer terrible, pero es una forma simbólica de decirlo. Porque el que no recibe el sello de Dios va a recibir la marca de la bestia, o sea, vamos a hacer trigo o cizaña. Hasta que no quede ninguno, porque todos vamos a entrar por una puerta o por la otra. Pero, dice la profecía, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y esto es algo muy delicado, porque en este tiempo nosotros tenemos que decidir por qué puerta vamos a entrar y sobre qué fundamento vamos a edificar nuestras casas. Y en el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Anahuay, veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios. Nos sería predicado el Evangelio eterno. Toda la luz de la verdad brillaría para el pueblo adventista y por esa luz seríamos probados. Y Elena dice en el tercer tomo de Testimonios, página 267, haciendo referencia a Ezequiel 9, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Oye, es muy clara ella. Esto estaría pasando en la iglesia adventista. Y los sellados son adventistas, como dice la próxima cita de la Review Herald del 23 de septiembre de que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. O sea, estas citas son muy claras. Esto ocurre en la iglesia adventista y los sellados son adventistas, solo 144.000 sellados de la última generación. Ahora, las declaraciones de Elena son muy claras, pero en este estudio vamos a tratar de comprobar que lo anunciado por medio de Elena de White es correcto, estudiando las profecías de Ezequiel 8 y 9 como Dios nos indicó que debemos hacerlo, ya que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como dice Pedro. Y leo 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y él dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios anuncia se cumple, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, porque Dios dejó la palabra profética para que alumbre el lugar oscuro, especialmente a la última generación, porque tinieblas cubrirían la tierra, donde está el pueblo de Dios, y oscuridad las naciones. Pero lo que iluminaría nuestro camino sería la luz de la palabra profética segura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía se puede interpretar en forma privada. Ya vamos a ver qué significa esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún profeta trajo profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, Pedro, con estas palabras? Varias cosas. Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que nunca actuó la voluntad del profeta en el anuncio de la profecía, sino fue un mensajero que anunció las palabras que Dios le dijo que anunciara, aún sin entender el significado de las palabras de la profecía. Y en Isaías 29, del 9 al 11, Dios nos dijo lo siguiente, porque eso pasaría a partir de Isaías. Deteneos y maravillados, ofuscados y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño
y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Entonces, a partir de ese momento, todas las declaraciones proféticas de Dios es como si estuvieran selladas los ojos de los que leyeran las palabras. Os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y vemos lo que le ocurrió a Daniel. Por ejemplo, leemos Daniel 12, 8 al 9, y nos damos cuenta que cuando Dios le daba sus visiones, si no se le explicaba el significado de esas visiones, él no las entendía, porque era un mensajero de Dios. No era la persona que elaboraba el contenido de sus visiones. ¿Y qué leemos ahí? Dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, simplemente Daniel nos transmitió las palabras que oyó, pero no las comprendió. Y eso pasaría con los profetas. Y Pedro también dice que una profecía no se puede interpretar separadamente de otras profecías, dado que forman un conjunto armonioso y deben ser unidas para comprenderlas, como Dios indicó que lo hiciéramos, poniendo a todas las palabras de la profecía línea sobre línea. Y leo Isaías 28, 9 al 13. Dice Jehová, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destritados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque antes muestra el triste estado en el que estaría su pueblo. Entonces, ¿a quién le enseñaría Dios? A los niños. Como dijo Jesús, a los odres nuevos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, ¿cómo hablaría Dios? En lengua de tartamudo, o sea, un pedazo de la profecía aquí por un profeta, el otro pedazo por otro profeta. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Buscar todas esas joyas que estarían separadas y unirlas para entender y ponerlas línea sobre línea. Ahora, ¿cómo las pondríamos línea sobre línea? Entendiendo cada parte de la profecía a qué periodo de tiempo se refiere, porque la línea de tiempo es una sola. Entonces tendríamos que entender los periodos de tiempo que habría y a qué periodo se refiere cada parte de la profecía. Y por eso Dios termina diciendo esto, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por eso, ninguna profecía es de interpretación privada. La única forma de comprenderla es poniéndolas a todas línea sobre línea. Y después lo que dice Pedro es que, y lo que Dios anunció en las profecías, es que Dios mismo, el que las anunció, es el que nos guiaría a comprenderlas. Como leemos en Isaías 42:9, y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, como en lengua de tartamudos, antes que salgan a luz. Esa es la promesa de Dios. Yo os las haré notorias. ¿Por qué? Porque todo lo que se anuncia es para que su pueblo lo conozca. No tendría sentido anunciar algo y que cuando se fuera a cumplir nadie lo entendiera. Y la otra cosa importante que tenemos que entender es que podemos y debemos probar si la interpretación de una profecía es correcta, dado que tiene que estar alineada a todas las palabras de todos los profetas, como leemos en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, vamos a tratar de ver cuál es el tiempo de cumplimiento de la profecía, entendiendo el resto de las palabras de la profecía. Y en su sermón profético de Mateo 24 y 25, en el que anunció los eventos que precederían al tiempo de su venida como ladrón,
y a su posterior venida en las nubes de los cielos, en el que también interpretó la profecía de Daniel 12, Jesús indicó que en el tiempo que abarcaba su sermón, el reino de los cielos, la iglesia remanente, Jerusalén, porque Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, nunca usó la palabra iglesia. Siempre hablaba del reino de Dios, del reino de los cielos. Y la sociedad de Jerusalén sería el pueblo adventista, las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo. Como leemos en Mateo 25, 1, y acá está el 1 y el 5. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, ¿qué pasaría? Todas las palabras del sermón profético de Jesús se cumplirían con las vírgenes en primer lugar. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Por eso las vírgenes necesitarían saber cuáles son las señales, los tiempos que les indicarían en qué tiempo están viviendo. Y Jesús se identificó en su sermón profético 4 periodos de tiempo. Primero, el tiempo de tardanza, en el que todas las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo se dormirían. Y este es el tiempo en el que serían introducidas las abominaciones en medio de nuestra iglesia. Este es el tiempo al que hace referencia Ezequiel 8, cuando las vírgenes están durmiendo. Mateo 13, 24 al 39, Jesús identificó lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, fíjense que las vírgenes son el reino de los cielos en este tiempo, nosotros, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y después explicó, el enemigo que la sembró es el diablo, es Satanás. La siega es el fin del siglo, ¿no? Entonces, la siega que se da en el campo del padre de familia es el fin del tiempo de la iglesia militante. No es el fin del tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia, vamos a verlo, es el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. Y los segadores son los ángeles. Entonces, este es el principio de tardanza. Después viene el periodo que es principio de dolores, en el que todas las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche, oirían las palabras del Evangelio del Reino, verían iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios les mostró en el Jai, y deberían prepararse para poder entrar con el esposo a las bodas. ¿Cómo se prepararían? Recorriendo el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios. Y al final de este periodo se cerraría la puerta para las vírgenes insensatas que no se hubieran preparado. Este es el tiempo por sellamiento al que hace referencia Ezequiel 9, a cuyo final son las bodas del Cordero, cuando se da el juicio a las primicias de los vencedores de la última generación del pueblo adventista. Como leemos en Mateo 25, 1 hasta el 13, y por ahora, ¿qué pasó ahí? La última parte. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Qué había que hacer para entrar a las bodas? Estar preparadas. Cuando las vírgenes estaban dormidas, ¿estaban preparadas? No. Como Dios le mostró en el Juay, a partir del clamor de medianoche, cuando vieran iluminado el camino a la ciudad de Dios, tendrían que recorrer ese camino, y los que llegaran a la ciudad de Dios podrían entrar con el esposo a las bodas. Estar preparado significa haber recorrido el camino angosto. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y de nuevo, ¿dónde ocurre esto? Con las vírgenes, con el pueblo adventista. ¿Y qué dice Jesús? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque esas son las bodas del Cordero. Él confiesa el nombre de los vencedores, porque los únicos nombres que pasan por ese juicio son los que confiesa Jesús, el nombre de los vencedores, porque son las bodas. Él confiesa el nombre de su esposa. Y como dice Pedro en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros. Entonces el mensaje tiene que ir primero ¿a quién?
como Jesús dijo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso en su sermón profético Jesús dice que el padre de familia mandaría a quien, a sus siervos fieles, a darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Los pondría sobre su casa, después de darle el mensaje que tienen que llevar, para que les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Y cuándo escucharían el Evangelio de Dios? Al ver iluminada el camino a la ciudad de Dios, porque escucharían el Evangelio eterno, porque el ángel de la Odisea no sabe cuál es su condición, pero al ser despertado y escuchar el Evangelio eterno, vería iluminado ese camino, y ahí sería aprobado. Y después de este tiempo viene el tiempo de tribulación. Después que fue sellado el volantista viene el tiempo de tribulación, como lo llama Jesús, en el comienzo del día de Jehová, el comienzo del tiempo angustia, cuando Jesús viene como ladrón en la noche a llevar a su esposa a la batalla de Armagedón, para que ilumine la tierra con la gloria de Dios. El tiempo en el que será predicado el Evangelio del Reino de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y llegará el fin del año de la buena voluntad de Jehová. El año que empezó, cuando se abrió la puerta en el año 31. Va a llegar a su fin el año de la buena voluntad de Jehová. Y leo Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que son las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación del trigo y la cizaña, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque eso es lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Porque los entendidos van a resplandecer y van a enseñar la justicia a la multitud que va a salir de la gran Babilonia. ¿Y qué van a hacer justamente ahora? Los sellados, que son parte de la esposa del Cordero, van con el Cordero a la batalla, y el Espíritu y la esposa. Fíjense, tiene que haber esposa. Si no hay esposa, no puedes predicarse el fuerte pregón. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque el Evangelio del Reino de Dios muestra cuál es el camino que está en el reino de Dios. Ese camino que está muy por encima del mundo, como Dios les mostró en el Juárez. Y hay que predicar el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, y tenemos que vivirlo. Y después de que todo el mundo haya escuchado el Evangelio del Reino y haya recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, llega el fin, viene ¿qué cosa? El tiempo de la ira de Dios. Como Jesús lo identificó, es el tiempo de gran tribulación. El tiempo de la ira de Dios, en el que serán derramadas las 7 últimas plagas, cuya primera parte será el tiempo de angustia de Jacob. Este periodo empezará cuando veamos venir a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al falso Jesús, al que adoran las iglesias caídas, simulando la segunda venida de Jesús, y debamos huir a los montes. Esa es la abominación desoladora. Como Jesús lo dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda cuándo fue introducida y cuándo aparece. Entonces, los que estén en Judea, o sea, simbólicamente esto de los judíos, los circuncidados del corazón, los judíos del nuevo pacto, huyan a los montes. ¿Por qué? Como Jesús lo dice más adelante. Entonces, algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. Porque ¿cómo llaman a la abominación desoladora? Cristo. Esta es la puerta ancha, este Cristo es la puerta ancha. Y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, así llama Jesús al falso Jesús, el que no puede dar vida, allí se juntarán las águilas, las aves que comen carne muerta. Y finalmente, el último periodo es el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero, que es el antitipo de la fiesta de los tabernáculos, que comenzará cuando Jesús venga en las nubes de los cielos a buscar a su esposa. Como leemos en Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí tenemos un cuadro donde hemos asociado las señales de los tiempos con los periodos proféticos. Entonces, como Jesús habla de las vírgenes, entonces el periodo de sermón profético de Jesús empieza en 1844, cuando las vírgenes salen a recibir al esposo. Y ahí llega el tiempo de restaurar los lugares asolados. Pero hay un tiempo de mora o tardanza en el que las vírgenes cabecean todas y se duermen. Pero después tienen que ser despertadas. Ahora, como Dios les mostró en Ahuay, cuando entra el hombre de escobilla, empieza el tiempo de prueba de la última generación. Y el hombre de escobilla tiene que preparar a sus mensajeros. Y mientras tanto, como Dios les mostró en Ahuay, Satanás lo ve y empieza a actuar. Y por eso nosotros vimos estos eventos. Que el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. Que el 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa. Y salieron a buscar los reyes de la tierra para preparar el ejército del dragón. Y que finalmente, como Dios lo anunció, el hombre escobilla terminaría su obra y enviaría a sus mensajeros. Y se empezaría a escuchar el clamor de medianoche, que despertaría a las vírgenes. Y este es el periodo que sería principio de dolores. El periodo de tardanza termina aquí y empieza principio de dolores, porque Satanás empieza a actuar sabiendo que está por llegar el tiempo de angustia. Y la primera señal que Jesús nos dice en Mateo 24 que veríamos es que vendrían a nosotros muchos diciéndonos: yo soy el Cristo, y a muchos adventistas se engañarían. Y esos que vendrían no serían hombres, serían espíritus de demonios, que buscarían hacer que el pueblo adventista entrara por la puerta ancha y hacerlos parte de su habitación. Por eso este es un tiempo muy delicado. Entonces, si estamos en este tiempo, que es principio de dolores. Ahora, cuando el pueblo adventista haya sido sellado, como Dios les mostró a Juan, ahí el primero de los juicios de Dios anunciaría la llegada del día de Jehová, la primera trompeta. Y llegaría el tiempo del fuerte pregón. Jesús lo llama tiempo de tribulación, que dura hasta que llegue el fin, hasta que ha sido predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y llega el fin. Y en ese tiempo va a haber una gran multitud en el templo de Dios, no solamente 144.000 adventistas, sino que una gran multitud habrá sido hecho parte del reino de Dios. Y la señal que nos va a indicar que llegó el fin es que viene el anticristo. Y empieza a caer las plagas sobre los que adoran a Satanás, llamándolo Jesús. Y empieza el tiempo de gran tribulación. El tiempo de las plagas. Pero el tiempo de gran tribulación finaliza, cuando finaliza el tiempo de angustia de Jacob, en la sexta plaga, cuando Dios libera a su pueblo y se seca el gran río Éufrates y la gran ramera recibe su castigo. Y después viene la séptima plaga y aparece la señal del Hijo del Hombre. Y después de eso, ¿qué viene? La fiesta de bodas o la fiesta de los tabernáculos. Y esto es lo que Dios anunció que va a pasar en este tiempo. Entonces vamos a centrarnos ahora en el final del tiempo de nuestra prueba, que es el día del juicio de la última generación.
En Ezequiel 9 se anuncia el sellamiento del pueblo de Jerusalén, el sellamiento de la última generación del pueblo de la iglesia remanente, y que, cuando haya sido sellado el pueblo de Dios, será derramado fuego del altar sobre la ciudad, sobre Jerusalén. Y esto es lo que anunció la profecía del Apocalipsis, que sucederá al comenzar el tiempo de angustia. O sea, cuando ponemos línea sobre línea todas las profecías, nos damos cuenta que esto es lo que sucede al comienzo del tiempo de angustia, cuando sonará la primera trompeta y la cizaña será echada en el horno de fuego. Y leo Ezequiel 9:11, el último versículo del 9 y los dos primeros del capítulo 10, porque la separación lo hicieron los hombres. Ahora, y aquí el varón vestido de lino, el que estaba sellando, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ya está todo el pueblo de Jerusalén probado y sellado. Y algunos tienen sello de Dios y los otros fueron atrapados o muertos ¿por quiénes? Por los espíritus de demonios. Y Ezequiel dice: miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. O sea, echa fuego sobre la ciudad. Y entró a mi vista. Ahora, ¿y qué leemos en Apocalipsis 8, 3 al 5? Una escena similar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Quién es el que añade incienso a nuestras oraciones? Es Jesús. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. En el Apocalipsis, la tierra es el lugar donde está el pueblo de Dios, que en Ezequiel se lo llama Jerusalén. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces esto es lo que sucede cuando comienza el tiempo de angustia, porque ya está sellado el pueblo de Dios. Y como lo dijo Jesús, esto ocurre cuando es separado el trigo de la cizaña. Mateo 13, 40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que en este tiempo son las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, o sea, después de esta separación, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y como leemos en Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, donde está el pueblo de Dios. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Ahora, ¿qué árboles quedan? Los árboles que tienen más fruto, como Jesús lo dijo. Y a Elena de Juárez se le presentó también esta escena en visión. Ella dice: anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego se hendía sobre el mundo y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Ahora, ¿vieron la nubecita blanca? Primero negra y después se hizo blanca, ¿no? ¿Qué pasó? Es la primera trompeta, es la señal de que Jesús vino a buscar a su pueblo para ir a predicar el fuerte pregón. Y por eso los que estaban preparados, ¿qué decían? El Señor ha venido, el Señor ha venido. Muchos, dice Elena, porque los que tenemos que estar preparados somos nosotros, adventistas del séptimo día, no estaban preparados para encontrarse con Él. Pero unos pocos decían: alabado sea el Señor. ¿Por qué alaban al Señor?, preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Como dice Pablo, el día de Jehová viene con destrucción repentina. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Estas son las vírgenes sensatas que se habían preparado. Y estaban esperando ver esa señal que les indicaría
que ahora tienen que salir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y como dice la de juez, esos son eventos futuros. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Cuándo? Durante el tiempo del fuerte pregón. Y después, una copa tras otra serán volcadas. ¿Cuándo? En el tiempo de la ira de Dios, cuando sean derramadas sobre los impíos, en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esto nos muestra claramente que el tiempo de procesamiento del pueblo adventista, el día cuando el pueblo adventista sería juzgado, es previo al comienzo del tiempo de angustia, ¿no? Porque tiene que haber una esposa preparada. Por eso, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles debe ser escuchada en primer lugar por el pueblo adventista, por los moradores de la tierra, ¿no? Y el Apocalipsis lo separa claramente. Apocalipsis 14, 6 al 11. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que no es el ángel de la Odisea, porque éste tiene la verdad, recuperó el conocimiento de la verdad, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Fíjense, acá ahora aparece uní, que en nuestra Biblia no aparece, pero en el original sí aparece, el griego está. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero primero los moradores de la tierra, como dijo Jesús, vayan primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién? ¿A qué Dios? A Jehová, porque este es el mensaje de Elías, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el anuncio que está por llegar el día del juicio, el día de la expiación para la última generación del pueblo adventista. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al verdadero Creador. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas. ¿A cuántas? A todas. ¿La nación adventista se salvó? No. No. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque ese vino y la semilla de la cizaña es la misma cosa. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, al Dios de la bestia, a la abominación desoladora, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Quiénes lo van a ver? Los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca a su nombre. En vez de tener el nombre de Dios escrito en la frente, van a tener la marca de la bestia. En vez de llegar a conocer a Dios y tener el nombre de Dios escrito en la frente, porque tienen la ley de Dios escrita en la mente del corazón, van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Van a reflejar plenamente la imagen de Satanás. Ese es el mensaje. En el tiempo de la última generación, después de beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia, toda la tierra, como dice la profecía, y la tierra hasta el pueblo de Dios, se habría maravillado en pos de la bestia y, sin saberlo, estaría adorando al dragón. Apocalipsis 13, 1 al 4 nos muestra esta bestia que sube del mar a la tierra y a la que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas había sido herida de muerte, pero cuando su herida mortal es sanada, ¿qué pasa? Se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y adora a quién? Al dragón. ¿Cuánto? Toda. Y toda es toda. No queda nadie que no estuviera, no quedaría nadie que no estuviera adorando al dragón. Y esto ocurriría mientras las vírgenes estuvieran durmiendo, antes de despertadas. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo adoraría el dragón toda la tierra? Como Jehová lo había anunciado en el cántico de Moisés, el cántico que van a cantar todos los redimidos de la última generación, como dice Apocalipsis 15. Cuando llegara el tiempo en el que él juzgaría a su pueblo, el tiempo que anuncia el primer ángel, su pueblo estaría adorando a los ídolos que habría puesto en su lugar, el lugar de Jehová, el lugar de la roca. Estaría adorando a los dioses que serían parte de la falsa roca que son dioses. Los dioses definidos en el vino de Babilonia,
que es veneno serpientes, es decir, doctrinas de demonios. Porque lo que estamos adorando nosotros como iglesia es esto, lo que Dios dijo estaríamos adorando. A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esto es lo que dice el cántico Moisés, Deuteronomio 32, 31 al 39. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Entonces, pero a los dos dioses los llamarían de mismo modo, Jehová, la roca. Pero Dios diferencia claramente. ¿Cuál es la diferencia? Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Cuál es la vid? Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos, yo soy la vid de verdadera. ¿Pero qué habría? Una vid falsa. ¿Que viene de dónde? De Sodoma, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es el Jesús de Roma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno, serpientes, es su vino. ¿Qué es esto? Doctrinas de demonios. Vino que es veneno, serpientes. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice lo siguiente, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su guerra resbalará, porque el día de su aflicción es cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta profecía también se aplica al mismo momento que la profecía de Ezequiel 9. Es el tiempo cuando Dios juzga a su pueblo. Y se refiere al pueblo adventista. Esto estaría pasando con nosotros. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando tuviéramos la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Ahora, ¿qué pasaría con la falsa roca? Serían dioses. Y Jehová nos diría como cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, ¿dónde están sus dioses? La roca, en minúscula en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si nosotros adoramos a la falsa roca que son dioses, ¿quién nos tiene que ayudar? La falsa roca, los dioses de la falsa roca. ¿Y qué dice Jehová? Abra los ojos, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Con Jehová no hay dioses. Pero en la falsa roca hay tres personas que son Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, lo que vimos ahí, la Trinidad, es la imagen del celo que ha sido introducida en medio del pueblo de Dios. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y fue asesinado porque no la adoraba, como podemos ver en el edicto de Tesalónica. Y este es el pecado horrendo del cual el ángel de la Odisea y toda la cristiandad que está adorando al dragón necesita arrepentirse. Como Jesús le dice al ángel de la Odisea en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, pero para poder arrepentirse tiene que abrir los ojos, ungirlos con colirio y ver. Y como dice la Juan, ¿qué pasaría en este tiempo? La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo, el que atrae la ira de Dios y mezcla misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo. Fíjense, el mensaje del tercer ángel es la amonestación contra un pecado específico. Antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por el medio del cielo y llamará la atención del mundo al final de la lucha, porque era un conflicto. Porque los cristianos creen que el Dios al que adoran, la falsa roca que son dioses, es el Dios verdadero. Pero hay que mostrarles que no. Y va a haber un conflicto. Y al final de la lucha,
toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Y esa división ocurrirá primero en medio del pueblo adventista, al cual Dios le enviará o le enviaría a el profeta Elías antes que llegue el día de Jehová y comience el tiempo de angustia. Entonces, como leemos en Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Elías? El rey de Israel, el dirigente de Israel, Acab, había hecho pacto ¿con quién? Con el enemigo de Dios, con el rey de Tiro y Sidón, que en la profecía de Ezequiel se toma el rey de Tiro como símbolo de Satanás. Y para hacer la paz se había casado con su hija, la mujer Jezabel, que era profetisa de Baal. Y Jezabel asesinó a los profetas de Jehová, los quitó y puso en su lugar profetas de Baal. Y estaba haciendo que el pueblo de Dios adore a Baal. Y lo mismo estaría pasando ahora, lo que ocurrió en el tipo. Entonces, Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, de Acera. Y en este tiempo se repetiría la historia. Entonces, cuando Dios nos enviara el profeta Elías, en nuestro medio estarían los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, los profetas de Baal, que habrían hecho que el pueblo de Dios adore al Dios de Jezabel. Y habría un conflicto. Y en ese tiempo de prueba, nosotros tendríamos que decidir a quién adoraríamos. ¿No? Como leemos en 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Jezabel, si la falsa roca son dioses, si la abominación desoladora, id en pos de él. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Si entramos por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Por eso, dice Elena, en Prios Escritos, página 118, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque al escuchar ese mensaje y ver la diferencia entre una puerta y la otra, entre el trigo y la cizaña, entre el Dios verdadero y la abominación desoladora, ¿no? Entre el Jehová, la verdadera roca, y la falsa roca son dioses, tendremos que decidir por qué puerta entramos. Y nos convertiríamos en trigo o cizaña. Por eso este mensaje es el que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial, dice Elena. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque nuestra vida depende de ello. Por eso, el ángel de la Odisea debe oír la plena predicación del mensaje de los tres ángeles al ser despertado por el clamor de medianoche, que al predicar el Evangelio eterno debe iluminar el camino hacia Dios, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta. Y podemos ver claramente, y hay muchas formas adicionales de mostrar que la prueba empieza por el pueblo adventista, ¿no? La palabra de Dios es muy clara, especialmente podemos tomar también en Malaquías, cuando Dios nos dice que nos manda el profeta Elías, y en Malaquías 3:16 en adelante dice: entonces los que temían a Jehová, porque Elías es el que teme a Jehová, hablaron a sus compañeros. Y ellos serían los que hagan esta obra, los que reciban el sello de Dios. Y la próxima, vamos a la segunda pregunta. Y es muy interesante. ¿Cuán importante es el nombre de Dios? ¿Es importante el nombre de Dios para nuestra salvación? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la respuesta? El nombre de Dios tiene muchísima importancia, especialmente para nuestra salvación, porque para llegar a ser salvos, Jehová debe ser nuestro Dios y debemos invocar el nombre de Jehová, como dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cuál es la condición?
Nuestro Dios tiene que ser Jehová. Y tenemos que invocar el nombre de Jehová. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es lo que sucede en el tiempo del fuerte pregón. En medio del gran conflicto y de la idolatría que existe en este mundo, hay una regla muy clara que fue aplicada en el tiempo en el que Elías tuvo que enfrentar en medio de su pueblo a los profetas de Baal, el señor de la Gran Babilonia. ¿Y cuál es la regla? El Dios al que invocamos por su nombre es el que debe responder a nuestro llamado. Por eso es tan importante el nombre de Dios. Y vamos a la historia. Primera de Reyes 18, 21 a 24. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. ¿Y qué les dice el pueblo de Baal? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, porque todos los dioses tienen el mismo nombre. Todos los dioses de la Gran Babilonia tienen el mismo nombre. Y yo invocaré el nombre de Jehová, porque Elías tenía un solo Dios, a Jehová. Y ellos tenían varios dioses. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, bien dicho. Ahora, ¿cuál es el nombre de los dioses de los siervos de Jezabel? Era y sigue siendo Baal. O en castellano, esa palabra hebrea traducida es el Señor. El nombre genérico de todos los dioses de la Gran Babilonia. Esta es la palabra hebrea 1167, que es Baal. ¿Qué quiere decir? Maestro, esposo, dueño, poseedor, ¿no? Tiene varios significados. O Señor, el Señor. Entonces, ¿cuál es la traducción de Baal? Es el poseedor, es el amo, el Señor. Es el maestro del que lo adora. Entonces, decir Baal es decir el Señor. 1 Reyes 18, 26. Y ellos tomaron un buey que les fue dado y lo prepararon invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué nombre invocaron? El de Baal, diciendo: Baal, Señor, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondía. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahora, ¿quién debe responder si nosotros también decimos: Señor, respóndenos? ¿Quién va a responder? ¿A quién invocó Elías por su nombre? A Jehová. ¿Y cómo lo invocó? Así lo invocó. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová. Lo invocó por su nombre. No dijo Baal, no dijo Señor. ¿Qué dijo? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy siervo tuyo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Cómo invocó a Jehová? Por su nombre, Jehová. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por esa causa, Dios le declaró cuál es su nombre a Moisés y que su nombre, Yahvé o Jehová, como aparece en nuestras Biblias, es su nombre para siempre, que con él se lo recordaría por todos los siglos. Éxodo 3:15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y también le mostró que su nombre y su carácter están unidos a Moisés. Cuando
él subió al monte Sinaí. Y Jehová ascendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando, Gil proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿para qué los visita? ¿No? Y la respuesta es clara, Dios mismo lo indica: para hacer misericordia a millares de los hijos de los impíos que, contrariamente a lo que hacían sus padres, lo aman y guardan sus mandamientos. Porque el hijo no hereda ni el pecado ni la responsabilidad por el pecado de los padres. Como leemos en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo, una persona singular, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También le mostró a Arenahuay que mientras los idólatras paganos elevaban una bandera negra con las imágenes de sus dioses, imágenes del sol, la luna y las estrellas, la bandera que después elevar los apóstatas que se unieron a ellos para formar las tropas que levantó Constantino, o sea, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, convirtiéndose en paganos. ¿Qué pasaba? Los miembros de la Iglesia primitiva elevaban una bandera de un blanco puro, sin ningún tipo de imágenes, con la inscripción pureza y santidad a Jehová. ¿A quién adoraban? A Jehová. Eso es lo que le mostró el juez. Y esa es la bandera que nosotros elevaríamos cuando recuperáramos el conocimiento de la fe y las prácticas de los miembros de la iglesia primitiva. Nuestra bandera tiene que ser esa bandera un blanco puro, con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Porque Jehová tiene que ser nuestro Dios y tenemos que confesar que Jehová es nuestro Dios. Entonces, veamos lo que Dios le mostró a Jehová y están en primeros escritos bajo el título La Gran Apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, imágenes de sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se extinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza final del periodo de Esmirna, del 3.3 al 3.13. Los 10 años de persecución y martirio. Los cristianos se apadecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Y después viene el tiempo de la apostasía, el de Pérgamo. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera. ¿Qué pasaría? Negarían que Jehová es su Dios. O sea, como dijo Jesús en el mensaje a Pérgamo, negarían su nombre. Aceptarían las propuestas de los paganos y salvarían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a ese plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Y finalmente llega el periodo de Tiatira, donde nuevamente se persigue a los cristianos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. O sea, ¿qué elevaban? La bandera negra de los paganos, con las imágenes de dioses paganos, ahora cristianizados.
porque la falsa roca son dioses, son las imágenes de dioses paganos, disfrazados de cristianos. Se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces acá hay dos iglesias. La verdadera iglesia, el remanente de la verdadera iglesia que lleva la bandera blanca, de un blanco puro que se pureza y santidad a Jehová, y los apóstatas que se unen con los paganos para formar las tropas que levantó Constantino, la Iglesia Católica, y elevan la bandera negra y empiezan a perseguir y asesinar a los que llevan la blanca. ¿Y cuál es la bandera negra? Como vemos en la Lectura Tesalónica, es el Dios la Trinidad. El Dios que se introdujo en la Iglesia Adventista cuando se nos dio a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Muchos serán muertos, sin embargo, la bandera blanca se mantiene en alto y otros creyentes serán suscitados para reunirse en terror de ella. Ahora, ¿cómo recuperaríamos el conocimiento de la verdad? Para que Dios nos guiara a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, nosotros también tendríamos que clamar a Jehová, invocándolo por su nombre, para que Él haga la obra del hombre de la escobilla. Como leemos en Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Por eso la importancia de clamar a Jehová por su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Si clamamos al Señor usando un nombre genérico, ¿quién va a responder? Jehová no va a responder. Si clamamos a Él por su nombre, como Él nos indicó, sí va a responder. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el pacto de Jehová con los levitas, Dios les indicó que para que Él pudiera bendecir a su pueblo, su nombre Jehová debería ser invocado sobre su pueblo. Esto también es parte del pacto de Dios con sus siervos fieles, como lo fue con los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva. Ahora, fíjense la importancia de invocar el nombre de Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, ¿cómo? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ponga en ti shalom. ¿Y qué les dice Dios a sus sacerdotes? Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Cómo? Bendiciéndolos así. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Por qué? Porque su nombre se invocó sobre su pueblo. Por eso es tan importante. No podemos decir, el Señor te bendiga. No, tenemos que decir, Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Porque así habilitamos a Dios a bendecir a su pueblo. Ahora, ¿qué pasaba cuando los sacerdotes se negaban a dar gloria a su nombre y bendecían al pueblo diciendo, el Señor te bendiga? Como hacen los ministros de las iglesias caídas, algunos de nuestros ministros. Jehová no podía bendecir a su pueblo y las bendiciones de los sacerdotes se transformaban en maldiciones porque impedían que Dios bendiga a su pueblo. Como leemos en Malaquías. Por eso estaría sucediendo en nuestro tiempo, cuando Dios tendría que mandarnos al profeta Elías. Malaquías 2, del 1 al 8. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. O sea, si no se bendice al pueblo de Dios, invocando el nombre de Jehová sobre él, Dios no puede bendecirlo. Y si eso te transforma en una maldición. He aquí que yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Porque ese es el centro del pacto de Dios con los sacerdotes.
Ha dicho Jehová a los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Ya muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Es muy importante, porque nuestra vida depende de eso. En las palabras de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento en nuestras Biblias, aunque fueron cambiadas por los sabios de Roma para enseñar sus falsas doctrinas, como Dios le demostró en Joel, y eliminaron el nombre de Dios de sus palabras, también podemos darnos cuenta de cuál era su verdadera fe. Si ponemos línea sobre línea sus palabras con los pasajes del Antiguo Testamento a los que ellos se refieren, podemos ver que tanto Pedro como Pablo citan Joel 2:32 para mostrar que nuestra salvación depende de invocar el nombre de Jehová, y reconocen que Jesucristo es Jehová el Señor. Y en Hechos 2, 16 al 21, vamos a citar los dos, el primero y el último versículo. Pedro dijo lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y está hablando de lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice el original. ¿Y qué va a ser en nuestra Biblia? El nombre del Señor, porque es la Biblia católica. Será salvo. Después de citar Joel 2:32, Pedro indica que además del nombre de Jehová, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque él está basándose en Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ya que, como lo anunciaban los profetas, el nombre de Jesucristo de Nazaret es Jehová. Eso es lo que está diciendo él. Y leo Hechos 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y siguen diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cómo empieza su predicación Pedro? Todo aquel, citando Joel 2:32, con todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Hay otro nombre? No. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Como dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro acá? Que ese es el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre aparte del nombre de Jehová. Como anuncia las profecías, porque como leemos en Jeremías 23, 5 al 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al Mesías? Jehová. Por eso el pueblo de la iglesia primitiva elevaba una bandera, digamos, blanca, de un blanco puro, que decía pureza y santidad a Jehová, porque ellos sabían que Jesucristo es Jehová el Señor. Jehová es nuestra justicia. Y en Isaías 44, 6 al 8 leemos: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Estos son algunos versículos que Jesús le leyó a los discípulos después de resucitar, para que comprendieran quién era Él. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es el Redentor de Israel? Jehová. Jehová de los ejércitos. Yo soy, yo una persona singular, soy el primero y yo soy el posterior, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Cuántas personas había que fueran Dios? Una sola. Ahora, ¿quién sería el Mesías? Como Dios mismo lo anunció. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno.
¿Quién es el Dios fuerte? No había otro fuerte aparte de Jehová. No había otro Dios aparte de Jehová. ¿Quién es? Jehová mismo, nuestro creador. Él sería el príncipe de paz. Por eso Isaías 43 indica que Juan le prepararía el camino a Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Preparar el camino a Jehová. Porque tenemos que preparar el camino a la segunda venida ¿de quién? De Jehová. Y leemos en Isaías 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo Israel. Los demonios cuando venía Jesús, ¿qué le decían? Yo sé quién eres. Eres Jehová, el Santo de Israel. Y en Isaías 54:5 leemos, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, los discípulos, por supuesto, sabían quién era Jesús, el verdadero Jesús. Y por eso predicaban lo que predicaban. Y esa también es la declaración de fe de Pablo, que encontramos justamente en Romanos 10, del 8 al 17. Y él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? Jehová el Señor. Porque el que cree en el verdadero Jesús tiene que confesar con su boca que Él es Jehová, que ese es su nombre. Como lo define Isaías 9:6, Isaías 43. Vos que clama el desierto, preparar el camino a Jehová. O Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, de aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado cuando le vamos a venir en las nubes de los cielos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Como dice Isaías 53, del 10 al 11, o Oseas 6, 1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? Ahora, los que levantan la bandera de un blanco puro que sea pureza y santidad de Jehová, ¿predican de Jehová? Claro que sí. ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueran enviados por quién? Por Jehová, como él envió a Isaías, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la fe de la iglesia primitiva. Y Pablo indica que el misterio de la piedad es que Dios es nuestro Salvador. ¿Quién? El único Dios verdadero, el Dios de Israel, ya que Jesucristo, hombre, es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, manifestado en carne. 1 Timoteo 2, del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice Pablo? Que nuestro Salvador es Dios, el Dios de Israel, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Y quién es Jesucristo, hombre? Como él lo dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque hay un solo Dios, y ese único Dios fue manifestado en carne. Jesucristo, hombre, nuestro hermano en la carne, ¿es quién? Dios mismo. Por eso su nombre es Emmanuel. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y fíjense que esta es la importancia de invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo lo hacían los miembros de la iglesia primitiva? Los verdaderos cristianos, los que tenían la fe de Jesús en su Dios y Padre, y como fruto de la obra de Dios en ellos, tenían el testimonio de Jesús, como lo tendrán los 144.000 sellados del pueblo adventista, que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente, ¿no? Como leemos en Apocalipsis
14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque nuevamente la mujer vestida de sol dio a luz hijos. Y acá están. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los tiene escritos en la mente y el corazón y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya está sellado y Dios va a empezar a soltar los vientos y va a empezar el tiempo de angustia. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y como dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque había tenido hijos nuevamente, 144.000 hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el mismo fruto. Son árboles buenos que tienen el mismo testimonio que Jesús. Como Jesús lo anunció, cuando le vemos la bandera de la iglesia primitiva e identifiquemos al santo, al verdadero Jesús por su nombre Jehová, y lo diferenciemos del falso Jesús, de la abominación asoladora, de la imagen de la bestia, seremos aborrecidos por todos los cristianos, entre comillas, que la adoran. Primero en nuestra iglesia, antes que Jesús venga como ladrón, y luego durante el tiempo de angustia. Fíjese, porque en Mateo 10 Jesús está hablando de lo que va a pasar en nuestra iglesia hasta que Él venga como ladrón en la noche a buscarnos. Porque nos manda en Mateo 10 a darle el alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿De todos quiénes? De todos los adventistas que no crean el Evangelio, de todas las vírgenes insensatas, de todos los siervos malos, por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque el pueblo que le ve la bandera un blanco puro, que diga por ese y Santiago a Jehová, como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo, va a dar testimonio que Jesucristo, el verdadero Jesús, es Jehová el Señor, que ese es su nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nos dice, cuando os persigan esta ciudad, simbólicamente, en esta iglesia, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, porque ¿dónde va a estar el pueblo de Dios? Dando alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Y nos van a aborrecer en nuestra iglesia, ¿por qué? Por causa del verdadero nombre de Jesús. Y después, como él dice en el tiempo de tribulación, Mateo 24, 9 al 14, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué? De nuevo, por causa de mi nombre. Ahora, todos los que dicen Jesús, Jesús, no se enojan porque alguien diga Jesús. Se van a enojar porque vamos a diferenciar claramente, tenemos que diferenciar claramente al santo, al verdadero Jesús de la imagen de la bestia. ¿Cómo? Por su nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Está hablando del pueblo adventista, de la cizaña, que tropieza porque Dios la dejó. ¿Y qué van a hacer? Como dice la de Juan, nuestros antiguos hermanos van a ser nuestros peores enemigos y nos van a entregar y nos van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y persevere ¿cómo? Predicando el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y esta es la importancia del nombre de Dios. Los primeros vencedores serán los adventistas que eleven la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva y nunca la lleguen a arriar, como lo hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Nunca nieguen el nombre de Jesús. Nunca nieguen que el nombre del santo, el verdadero Jesús, es Jehová. Esa es la importancia. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que puedas elevar esa bandera para ser salvo. Aunque seas parte de la esposa del Cordero y estés preparado para ir con él a la batalla.